Ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. Es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a… La presidenta está en un dilema, está entre la espada y la pared porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿A qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacando fotos con mis caras. ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Vamos a ver, Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México. Estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el Partido de Estado, el PRI, y luego del Partido Acción Nacional. E incluso fraudes, hizo toda una historia. Y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones o simular que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Woldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la marea rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía, incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, para prácticamente decir que todo está bien cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012. En 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo salió masivamente
nuevamente, y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, pues no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones, pero si hubiera querido, pues hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni hay una sola representación, no se permite que en las televisoras, que en los radios, que en las redes sociales se hable en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión, la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. ¿Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer? A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio, nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión, aquí mismo en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados. Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, sí. Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna.
El único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. ¿Cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, ¿no? Le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a Cacle, ¿no? Como bueno, a ustedes no les tocó la pequeña Lulú, ¿no? Había una bruja, ¿no? En la pequeña Lulú que hacía Cacle, le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas. Es que la presidenta está en un dilema, está entre la espada y la pared, porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿Qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacándome fotos con mis caras. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas, cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían, o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces, va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían, porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, elegidos por ellos. Entonces no es trivial cómo, entonces están analizando distintos escenarios.
Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces, es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que va a ser una propuesta razonable que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante y un mundo donde pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir, hace un año, hace año y medio. ¿Qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México? Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia. Las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa. Nación, algo así, ¿no? Patria, no sé, patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que vinieran Maximiliano, y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia, nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando, porque siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Pues siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y, Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y, por supuesto, este lema del PAN, pues ya nadie lo recuerda. Ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos, porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información, saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración, se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Sufrimiento, Presidenta. Y también preguntarle, porque ahora
pues estuvieron circulando, sobre todo en redes sociales, pero también en otros medios, esta fotografía falsa o varias fotografías falsas del avión Hércules descargando misiles. Sí. Y que incluso algunos comunicadores pues compartieron esa mentira, ¿no? Esas imágenes falsas. Preguntarle sobre la importancia de reflexionar también sobre esta deliberada tergiversación que han hecho algunos opinadores, algunos comentócratas e incluso algunos medios de comunicación de este concepto de máximas libertades. Como se sabe, pues no hay libertades absolutas y los límites se marcan siempre en el respeto de los derechos humanos. Es decir, nadie, ni las personas, ni los periodistas, ni los opinadores, ni los comentócratas, ni los medios de comunicación tenemos la libertad máxima de violar el derecho humano a la información de los demás. Tampoco tenemos la libertad máxima de ofender, de discriminar, de agredir, de amedrentar, agraviar, difamar o violentar de alguna manera a los demás. Tampoco existe la libertad de mentir. El artículo 3 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO pues señala claramente que en el periodismo la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista, el comunicador o el comentócrata pues comparten la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es responsable frente al gran público, es decir, frente al pueblo. Preguntarle sobre esto, Presidenta, de cómo se ha tergiversado, porque hace un rato cuando le preguntaba justo el tema de la democracia nos decía, pues están diciendo del autoritarismo cuando en realidad hay máximas libertades, pero aquí el punto es que se ha venido tergiversando este concepto pues para mentir, para agredir, para discriminar, y eso es violaciones a derechos humanos. Les recomendamos la sección del detector de mentiras todos los miércoles. Y no es página, las redes sociales de Infodemia. Tienes razón. El problema es que es muy complejo. Si nosotros, ¿qué preferimos ser nosotros? Estar desmintiendo. Puede ser muy desgastante, pero es mejor. Porque el límite entre la censura es muy complejo. Entonces, si nosotros decimos, a ver, pues quita esta publicación porque fue mentira, porque censura del gobierno. Entonces es mejor estar desmintiendo. Y sobre todo la gente informada, consciente, siempre, que no se deje ir con cualquier imagen, más ahora que son estas imágenes que pasan rapidísimo de 20 segundos, 10 segundos, que por cierto hace mucho daño eso a la mente porque te quita la concentración, es verdad. Hay mucho escrito sobre eso. Entonces ve una imagen, ni siquiera se lee bien lo que dice, no se ve ahí chiquito que dice IA, inteligencia artificial, y se va. Y como ahora los, ¿cómo se llaman? Los que ves una cosa y siempre sale lo mismo, los algoritmos de las redes sociales, te quedas 10 segundos en una imagen y entonces ya te salen puras imágenes, están hechos así los algoritmos, de lo mismo. Entonces, ay, ya se hizo viral este tema. No, es que te quedaste 10 segundos viéndolo. Entonces, en esta época sobre todo, siempre, pero en particular en esta época, la mejor defensa, la mejor vacuna es la información, que la gente se haga responsable de lo que está viendo y que nosotros mantengamos el debate público y el desmentido permanente. Pero tienes razón. Y quizá que se trabaje más en eso que se denominó la revolución de las conciencias. Totalmente. Gracias, Totalmente. Presidenta. Gracias.
Gracias. Presidenta, también continúan las especulaciones sobre el aterrizaje de este Hércules en el aeropuerto de Toluca. Para evitar todo ello, ¿podría usted aclararnos cuáles fueron los motivos por los cuales este avión aterrizó en Toluca y no en Santa Lucía u otra base militar? Fue una decisión que se tomó de que aterrizara en Toluca. ¿Pero por qué? Bueno, fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad, con sus razones tienen, y tenía este objetivo de llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, vamos a decirlo así, de que cuando sea la capacitación, es muy importante pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Pero que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso, y es una decisión que se ha tomado. Pero bueno, en este caso ya había venido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero había aterrizado en un aeropuerto militar. En este caso pues se tomó la decisión de que aterrizara en Toluca, fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y pues así ocurrió. Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado. No, el Senado aprueba cuando vienen tropas o vienen, más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral, así como van, y no es nueva, así como van, ahora pues hecho más visible, personas de México, del Ejército, Marina o Secretaría de Seguridad, a entrenarse allá, también ellos vienen a entrenarse aquí, y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones, que se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas. Si bien no vienen tropas, sin embargo este avión pues es militar. En la tripulación ya le informaron cuántos venían en la tripulación y con qué armamento, porque finalmente son militares estadounidenses. No traían armamento, eso no tenían armamento. Okay. Venía el piloto y la tripulación del avión. ¿Cuántos? ¿Ya le informaron? A ver si nos dicen cuántas personas, pero es el piloto y quien tiene que viajar. Entonces ya nadie no se va a permitir el ingreso de estos aviones para pues bajo condiciones especiales de logística, ¿verdad? A ver, si un avión tiene que, pues como los barcos que han entrado, si tienen que cargar combustible por alguna circunstancia, etcétera, así es. Pero si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá. También preguntarle, Presidenta, sobre esta entrega que hicieron ayer de 37 capos. ¿Esta también fue avisada, pactada o platicada en su conversación con el presidente Donald Trump? No, es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral. Y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante porque aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No es
no lo piden, ahí va. Okay. ¿No? Porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Ay, que se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se colabora en esto? ¿Qué perfiles son? Entonces, esa decisión se toma de esa manera. Gracias. También preguntarle, Presidenta, ¿habrá alguna investigación hacia la embajadora saliente de Reino Unido, Josefa González, quien ha tenido ya diversas denuncias de empleados de esa embajada por malos tratos? No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Sí, se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo contra ella. ¿Ninguna denuncia presentada? Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, en Reino Unido. Y ya sobre este tema también de los cargos, ¿por qué decidió, cuáles fueron sus razones para nombrar a Francisco Garduño en la dirección de Centros de Formación del Trabajo? Sí, él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración, que es polémico porque la oposición siempre va a decir que sí, pero él terminó su proceso. No tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario se tomó esa decisión. En el marco de la reforma electoral, el Partido Verde ha pedido que se le trate por igual, que porque son aliados, no están subordinados a Morena ni a ningún otro partido, que bueno, finalmente la apoyaron igual en las campañas y demás. ¿Estaría usted pensando en este contexto, como ellos han pedido, recibirlos, así como recibió a los dirigentes y coordinadores de Morena, también recibir a los dirigentes y coordinadores del Verde y del PT porque ellos aseguran que son iguales, son aliados? A ver, la decisión de la reforma que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que, a ver, y tiene que ver con lo que piensa la gente. Vamos a presentar aquí, cuando presentemos la propuesta, la encuesta que hicimos. Se hizo encuesta con 3 empresas encuestadoras para conocer la opinión de la ciudadanía. Y esencialmente la gente lo que ha planteado es disminución de los montos de lo que cuesta en general las elecciones, incluidos los partidos políticos. 2, mayor democracia en otros temas, no solamente el electoral. 3, el tema de la representación proporcional. Sobre todo no les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados. Y en particular el tema de los mexicanos en el exterior, que ellos tienen el interés de que los diputados que los representen sean elegidos por ellos. Esa es una demanda de ellos, que no sean de las listas pluris que decida el partido, sino que ellos quisieran elegir a sus propios diputados, porque a la fecha solo votan por presidente o presidenta y en algunos estados por gobernador o gobernadora, solo por el ejecutivo, no votan por el legislativo. Sin embargo, tienes representantes de los mexicanos en el exterior. Ellos dicen, pues si vamos a tener representantes, pues que los elijamos nosotros. Entonces estamos viendo bajo qué circunstancia pueden elegirse allá, que puedan votar por sus propios representantes, por partido político, obviamente.
Entonces, esencialmente son esos temas y son los que la gente ha pedido. Y nos interesa mucho la parte de la democracia representativa, mayor democracia participativa, perdón, donde la gente pueda decidir sobre muchas cosas en el país. Entonces, tiene que ver con eso. Por supuesto que se va a enviar al Congreso. Ya depende del Congreso si se aprueba o no se aprueba. Nosotros vamos a enviar una propuesta responsable. Pero entonces definitivamente no los recibirá, al Verde y al PT. Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma? No. O sea, los hemos recibido para la agenda legislativa. Sí los hemos recibido en otras ocasiones. Y la Secretaría de Gobernación, con la comisión que nombré, pues están hablando con diferentes sectores, con el INE también hizo su propuesta, pues también están hablando con ellos. Y ya por último, también sobre reforma electoral, ¿está pensando en poner algún capítulo especial para la regulación de la IA en el uso de campañas políticas, para evitar estas deepfakes o evitar el uso de audios o de imágenes que puedan ser alteradas para denostar a los contrincantes? Sí, es importante. Tiene que, sí, en general, pero particularmente para las campañas políticas sí es importante que la gente conozca si se produce algo con inteligencia artificial, que sepan de manera grande y todo que es inteligencia artificial. ¿Y se pondrá en la reforma? Sí. Gracias. Y también algunos temas de multas y otras cosas. Gracias. Sí. A ver, ahora de este lado, porque no hemos pasado por aquí. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. En el tema justamente de este envío de reos a Estados Unidos, preguntarle qué implicaciones tendrá, digamos, este acuerdo en la relación bilateral entre México y ese país. ¿Cómo qué implicaciones? Sí, en lo que tiene que ver con la cooperación binacional en cuanto a seguridad. ¿Qué implicaciones tendría o tendrá este envío? No es que sean implicaciones, o sea, en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todos los casos fueron evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, pues es parte de la cooperación que hay con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, no tiene implicaciones mayores. ¿Qué beneficios se esperan, digamos, obtener en términos de combate al crimen organizado y el fortalecimiento en la relación? Son decisiones que se toman, repito, no es la primera decisión que toma el Consejo Nacional de Seguridad, pues tiene que ver con decisiones soberanas. ¿Es importante para México o no? ¿Ayuda a disminuir la violencia en México, sí o no? Y sobre esa decisión se tomó. Bien, presidenta. En otro rubro, si bien la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local continúen investigando a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por este desvío de aproximadamente 900 millones de pesos correspondientes al presupuesto federal asignado a ese municipio durante el ejercicio fiscal 2023, es correcta porque no tienen, digamos, facultades para fiscalizar esos recursos. Esto no la exime, pues, de los señalamientos, perdón, e incluso tampoco cierra la puerta para ¿Cuál fue la resolución? ¿O cómo sí, lo comenta? La resolución de la Suprema Corte es que la Auditoría Superior Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local ya no pueden seguir investigando a la alcaldesa por este desvío de recursos. Están obviamente en lo correcto porque los recursos son del ejercicio fiscal, son federales. Entonces, pero esto, digamos, no es que ponga sobre la mesa su inocencia, los señalamientos y las observaciones siguen ahí. En ese sentido, preguntarle si ustedes como federación, bueno, se apoyarán más bien en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que el desvío de recursos es un delito federal. Pues tiene que haber una denuncia y la Auditoría Superior de la Federación, si son recursos federales, pues puede hacer la auditoría. Entonces tiene que haber una denuncia en este caso. Entonces quien
decida poner la denuncia, pues tiene que hacer la investigación, como en todos los casos cuando se presenta una denuncia. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación es justamente de este desvío. Ahora, ¿usted cómo califica la gestión de la alcaldesa justo en cuanto a la rendición de cuentas y transparencia de los recursos, presidente? Más allá de mi calificación, es la calificación de la gente y el cumplimiento de la ley y de toda norma, como es obligación de cualquier servidor público, presidente municipal, diputado, senador, diputado local, regidor, regidora, gobernador, gobernadora y presidenta de la República o cualquier secretario o secretaria. Nosotros estamos obligados a cumplir con una norma y a cumplir con la ley y juramos defender la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, si hay un señalamiento contra una presidenta municipal, contra un presidente municipal, pues evidentemente tiene que presentarse la denuncia y darle seguimiento e investigar. Y el pueblo mismo pues define si uno tiene una buena labor o no tiene una buena labor. Esa es la manera en que ocurre en nuestro país, más allá de la opinión personal de la presidenta de la República. Bueno, yo le preguntaba justamente de su calificación porque la semana pasada que estuvimos justamente en el puerto hicimos un sondeo y la calificación es reprobatoria. Entonces, por eso yo le preguntaba. Bueno, hay que hacer una encuesta, ¿no? Porque en general, pues cuando se quiere conocer la opinión de la ciudadanía, pues tiene que haber una muestra representativa, ¿no? Entonces, más allá de una opinión personal, pues lo importante, si hay una denuncia, es que se siga la investigación. Entonces, en este caso, si se presenta una denuncia, que se siga la investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Acapulco? Pues muchísimo, una inversión de más de 7,000 millones de pesos. En Guerrero completo, una inversión de 1,800 hicimos con los puentes nada más, para recuperar los puentes y la repavimentación. Y estamos apoyando al pueblo de Guerrero. Ahora, la evaluación de la presidenta municipal la tiene que definir la gente y si hay una irregularidad, pues que se presente la denuncia. Presidenta, la investigación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió justamente contra la alcaldesa por presunto cohecho tras recibir un collar valuado más o menos en 200,000 pesos, ¿fue tema de conversación con la gobernadora ahora que estuvo usted por allá? No. ¿No? Bien. Y finalmente, Presidenta, preguntarle si usted sabe cuál es el estatus de la presunta vulneración de bases de datos personales pertenecientes a diversas instituciones públicas que dio a conocer a finales del mes pasado la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, si sabe cuáles son las dependencias involucradas y si le han dado a conocer las implicaciones que tendría este hackeo. Entró cuando hay un tema de alguna vulneración de alguna base de datos, de inmediato entra la agencia digital o de la Agencia de Transformación Digital. Se resolvió el problema y Raquel puede dar toda la información sobre este tema. Y presentan justamente en este terreno de los datos personales, con este asunto de la credencialización que se va a dar a nivel salud, ¿está garantizado justamente esa información? Que es una información muy delicada, el asunto de los expedientes clínicos de los derechohabientes. ¿Está garantizada la información? Sí, totalmente. Hay un programa muy importante que llevamos de ciberseguridad en el gobierno. Diario, el otro día me lo dijo Pepe Merino, son decenas de ataques que se reciben, diario. Y hay un sistema muy robusto de ciberseguridad y que se sigue protegiendo, pues de distinto tipo. Entonces, sí están protegidos y la gente tiene que decir ahí que está dispuesta a que sus datos personales puedan ser llevados de una institución a otra, porque ¿quién es dueño de los datos personales? Uno mismo. Nadie es dueño de los datos personales más que uno. Entonces, a menos que haya comisión de un delito, se puede acceder a datos a partir de que un juez diga sí puedes acceder a esos datos.
Se tienen entonces candados justamente para No proteger. solo candados, un programa integral de ciberseguridad. Y sí. en cuanto a sanciones para quien en un momento dado, al tener acceso a estos datos, Está en la ley, pueda está filtrar. en la ley las sanciones que pueda tener alguien que vulnera la seguridad de los datos personales. Gracias, presidenta. Sí. A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Sobre las mejores prácticas en auditoría, sabemos que este tema se ha analizado pues en recientes reuniones con empresarios, como la del 3 de noviembre, en la que participó el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes. Es importante que los empresarios, presidenta, sepan que pues se les está escuchando para que cumplan en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones. La mayoría pagan, la gran mayoría pagan sus contribuciones, si no, no tendríamos la recaudación que tuvimos en 2025 y cómo se ha ido incrementando la recaudación. Entonces, la gran mayoría de los empresarios pequeños, medianos, grandes, pues han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos, sino lo que establece la ley. Entonces, digamos, en ese sentido no hay problemas. Hay quienes pidieron que estuvieran más claros los criterios con los cuales el SAT hace auditorías. Entonces, el 5 de enero se publicaron, que lo presentó aquí el secretario de Hacienda, los criterios para hacer auditorías a los grandes contribuyentes. Y son criterios generales de solo una auditoría al año, en fin, algunos temas en los que había algunas dudas, entonces se publicaron los criterios y creo que en eso pues hay total certidumbre. Lo que sí, pues es que ya no es como en el periodo neoliberal, donde se acercaban al gobierno y a cambio de alguna canonjía o a cambio de algo particular para algún funcionario, pues se les condonaban impuestos. Entonces ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos. Y la mayoría pues lo ha entendido y hemos tenido una muy buena recaudación y yo creo que todos lo están entendiendo. Esperemos. Presidenta, ya por último, el pasado 12 de enero el secretario Edgar Amador participó en una reunión ministerial de finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos. Preguntarle si podría compartirnos algo sobre, si tenía conocimiento de esta participación, si podría comentarnos algo, fue en Washington, y especialmente cómo se traduciría esta coordinación financiera con el Tesoro de Estados Unidos en inversiones reales para México. Fue una reunión del G7, México no es parte del G7, pero nos invitaron junto con otros países, no solo de América Latina, sino del mundo. Invitaron al secretario de Hacienda, consideramos que era pues importante asistir y en efecto, uno de los temas que hoy es motivo de preocupación, disputa internacional, digamos, son los llamados minerales críticos. Dependiendo de la fuente de información de la institución, los minerales críticos se catalogan de distinta manera. Hay quien cataloga 60 minerales críticos. Por ejemplo, hay quien pone a la plata como mineral crítico. Hay quien no pone a la plata como mineral crítico. Es decir, no hay una sola definición de cuáles son los minerales críticos. También se habla de las tierras raras, que son elementos que están en la tabla periódica en una posición especial porque tienen ciertas características. ¿Qué tiene de característica estos materiales críticos, estas tierras raras? Solo hay pocos países que tienen reservas de estos minerales. ¿Para qué? Por ejemplo, el litio. El litio es considerado un material crítico.
¿Por qué son importantes estos materiales críticos o estas tierras raras? Pues porque hoy, particularmente, por ejemplo, para las energías renovables, para baterías, para la construcción de molinos de viento, de turbinas eólicas, para la construcción de paneles fotovoltaicos o de otras energías renovables, o también para vehículos, particularmente vehículos eléctricos, o cualquier vehículo, son materiales que son indispensables. Si se fabrican autos en un lugar y ese lugar no tiene esos materiales críticos, pues entonces tiene que importar materiales críticos. En un mundo en donde, digamos, la globalización se ha puesto en duda a partir de los aranceles del presidente Trump y hay más, una visión más proteccionista, pues estos materiales críticos, estas tierras raras se vuelven muy importantes en las cadenas de suministro. ¿Qué son las cadenas de suministro? Pues eso, si se va a construir un coche, ¿qué materiales necesitamos para construir ese coche? Entonces, la reunión fue justamente sobre eso, la seguridad, lo que significa la cadena de suministro de materiales críticos. Por ejemplo, las tierras raras, que son, repito, elementos muy específicos, China es el país que más reservas tiene. Además, pues, de todas las fortalezas hoy de China en su producción de tecnología y de otros productos, pues tiene esa, digamos, fortaleza. ¿Qué tiene México, por ejemplo? México tiene algunos minerales muy importantes. Somos, desde la colonia, el principal productor de plata del mundo. Tenemos minas de plata muy importantes. Zacatecas es el estado de mayor producción de plata. La plata ha ido creciendo su valor y es muy importante. El oro también, en algunas de las estadísticas o de las clasificaciones, se considera crítico. Nosotros también tenemos oro. Litio lo tenemos, pero con arcilla, que no es tan barato producirlo, que por cierto, el otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio, ya se tiene. El tema pues es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso, digamos como barro que está revuelto con litio, entonces mucho más difícil que cuando está revuelto con arena. Entonces, hoy en el mundo uno de los grandes, así como el petróleo sigue siendo, ya no tanto, uno de los temas principales, pues igual los materiales críticos son muy importantes porque pues son suministro básico, materia prima básica para la construcción de muchas cosas y particularmente la electrónica. Entonces, por eso cuando uno va a reuniones internacionales, tema es minerales críticos, tema es tierras raras. Entonces, la reunión fue sobre eso, no es que se haya tocado en particular algún tema, sino la importancia de los materiales críticos y de las tierras raras y la clasificación que hace Estados Unidos de esos materiales críticos. Ahí está la plata, por ejemplo. ¿Buscaría México proteger de alguna manera, además como el litio, otros minerales críticos de los que tiene? Pues lo primero que estamos viendo son las reservas que hay en México. Hay una institución en México desde hace muchos años que es el Instituto Geológico Mexicano, que es quien tiene la atribución de investigar y conocer las reservas y publicarlas, y la producción también de minerales. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver, además de lo que ya es público, las reservas que tenemos
y qué importancia tiene en el mercado nacional y en el mercado internacional. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. De nada. La Unión Europea también ayer pues dice o promete que va a dar una respuesta firme a Donald Trump, a las amenazas de Donald Trump por el tema de Groenlandia. Hoy pues se espera esta reunión en Davos y ayer cayeron los mercados, es decir, pues hay incertidumbre global. ¿Cuáles son nuestras mayores defensas frente a este mundo que se sacude, Presidenta, y cuál es el papel que debemos jugar los ciudadanos en preparación ante cualquier escenario? Primero, que el gobierno siempre esté informando a la gente frente a cualquier circunstancia. Y la mayor defensa que tenemos es nuestro pueblo. Y evidentemente un gobierno pues que está atento a lo que está pasando y que tiene distintas alternativas y estar informando en caso de que veamos, si es que así lo vemos, una condición de vulnerabilidad o difícil. Pero México, el pueblo de México ha vivido muchas calamidades, siempre sale adelante, siempre sale adelante. La mejor defensa que tiene México es su pueblo y nosotros que sepan pues que estamos trabajando en ello, no estamos ni minimizando ni tampoco exagerando, sino sencillamente trabajando en ello. Y tenemos confianza por la integración, por el solo hecho de la integración, que le conviene a ambos países. El otro día lo dije, las empresas estadounidenses que tienen inversiones aquí son las primeras interesadas en que se mantenga el tratado comercial. Entonces, tenemos confianza en que, quizá con algunas variaciones, pero que va a seguir existiendo este tratado entre México y Estados Unidos. Muchas gracias. Recientemente, hablando de la reforma electoral, se ha hablado mucho de la democracia participativa. ¿En algún momento usted ha llegado a pensar o a plantear que la reforma electoral y la continuidad de México en el TEMEC pudiera ser o salir a consulta pública en el país? Bueno, actualmente las consultas públicas tienen limitaciones para ciertos temas. Uno de esos temas son los electorales. No sé por qué quedó así, porque la verdad pues se podría consultar, ¿no?, sobre temas electorales. ¿Estás o no de acuerdo que haya plurinominales? ¿Estás o no de acuerdo que cueste tanto la elección? Pero en este momento la consulta pública no puede ir sobre temas electorales ni sobre otros temas. A ver si encuentras el artículo constitucional que establece cuáles son las limitaciones para las consultas. Podría ser. Ahora, pienso yo que hay muchas decisiones municipales, estatales, federales, que puede haber una consulta ahí sí electrónica para ciertos temas de la vida pública, a lo mejor no tan, que parecieran tan estructurales, digamos, para el país, sino otros temas que se pueden poner a decisión de la gente. Y en eso es donde vamos a presentar una propuesta en los municipios. Oye, el presupuesto se dedica para esta calle o para esta obra. La gente puede opinar. ¿Estás de acuerdo en que se ponga doble sentido en esta calle o un sentido? Pues son decisiones que toman los presidentes municipales todo el tiempo y que vale la pena conocer la opinión de la ciudadanía. Entonces, decisiones pequeñas o grandes, que haya de participación ciudadana. Ya para terminar, dos temas laborales. Usted ha puesto sobre la mesa y con su gobierno se ha regulado el tema de los trabajadores en aplicaciones, de repartidores en aplicaciones. Sin embargo, hay muchos sectores en los que también los trabajadores no cuentan con seguro, las prestaciones de ley y con el IMSS. En unos reportajes que hemos hecho en Publimetro y unos seguimientos, hemos localizado que con el aumento de la vivienda vertical de los condominios, cada vez se contratan más seguridad privada.
personas que trabajan 24 por 24 y hacen turnos de 96 horas semanales, sin prestaciones de ley. Entonces me gustaría saber si el Gobierno pudiera poner ojo en este tema de la seguridad privada, en el que hay multitud de empresas que violan los derechos laborales de los trabajadores. Sí, estoy de acuerdo. Le decimos a Marat que pueda ver este tema. Y por último, se cumplen ya casi 3 meses y medio de la huelga del Monte de Piedad. ¿Tiene conocimiento? Es un mes Le complicado. pedimos a Marat que nos informe también, por favor. Lo invitamos, sí. Es un mes complicado en el que la gente por lo general empeña y… Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, vámonos. Vamos a… Sobre la rehabilitación. Vamos pasado mañana a Veracruz, allá. La rehabilitación del puente Dovalí. ¿Quieres platicarlo sobre? Sí, el puente Dovalí fue una de las 10 obras más importantes del mundo cuando se inauguró en los 80s. Es un puente que cuando llegamos ya había un diagnóstico de intervención. Lo he visitado 2 veces. Vamos muy bien, se están cambiando los tensores. Se van a cambiar todos los tensores, tanto del primer apoyo como del segundo apoyo. Se tiene una restricción al paso en cuanto a carga. Entre las cosas que se implementaron ahora en mis visitas fue que pedí que se monitoree en tiempo real con instrumentación. Ya se aplicó, me pasaron los reportes, está todo comportándose en orden y estamos modificando la manera como estaban los tensores. Los tensores pasaban de un lado a otro con continuidad, ahora los vamos a poner separados para que sea mucho más fácil su sustitución a futuro. Y también ya son tensores que tienen un recubrimiento especial ya actuales y va a quedar en muy buenas condiciones. Entonces se está trabajando y no solamente es la parte del puente, se va a estar rehabilitando las carreteras que llegan a ese puente. Entonces estamos trabajando y dando seguimiento. Por las características se tienen que cambiar poco a poco esos tensores. Entonces este año terminamos con los que estaban en las condiciones más de mayor deterioro y el próximo año estaremos continuando con el segundo apoyo. La está haciendo el Estado de México. La obra del trolebús de Chalco, las 2 estaciones que faltaban, las está haciendo el Estado de México. Le preguntamos y con gusto les informamos. Lo revisamos porque son obras que está haciendo la Secretaría de Obras del Estado de México. Le preguntamos y con gusto contestamos. Bien, ya. Nada más hablamos sobre la lucha de los pueblos indígenas. Vamos, detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En la última semana, en medios de comunicación y en redes sociales se promovieron mentiras sobre el registro de líneas telefónicas móviles, creado para ayudar a combatir, como lo mencionó la Presidenta, diversos delitos como la extorsión e incluso el secuestro. Por otro lado, la desinformación y las noticias falsas sobre los sistemas de salud pública del país continúan difundiéndose, a pesar de que ya comenzará la credencialización para el Servicio Universal de Salud y de que cada 15 días, en esta Mañanera del Pueblo, se presentan los avances de la consolidación de los diversos sistemas de salud pública. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre el registro de líneas telefónicas, supuestas carencias en hospitales mexicanos, presuntas multas a los mexicanos por participar en tandas son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Con el registro de líneas telefónicas, el gobierno puede acceder a tu información. Ahora el gobierno quiere adueñarse de todos tus datos personales. Su
nombre, su dirección, el número de su credencial de lector, su CURP y su ubicación en todo momento. Eso es lo que va a pasar con el registro obligatorio de su teléfono celular. ¡Mentira! La Agencia de Transformación Digital aclaró que las bases de datos son resguardadas exclusivamente por las compañías telefónicas. El gobierno no tiene acceso a la información de los propietarios de las líneas telefónicas. Solo un juez puede solicitar información a las empresas si existe una investigación criminal y conforme a la ley. 2. Cualquier persona puede registrar una línea telefónica a nombre de otra. ¡Mentira! La agencia digital explicó que es imposible suplantar identidades. El sistema exige tener el chip físico y pasar una prueba de vida, la cual consiste en el reconocimiento facial en tiempo real que coincide con la identificación. La imagen se borra de inmediato tras la validación. 3. Carencias en tratamientos y malos tratos a los familiares de pacientes del Hospital Infantil Federico Gómez. Hasta un mes podrían tardar en asignar una cama en el Hospital Infantil Federico Gómez. Durante ese tiempo los enfermos y sus familias sufren muchas carencias, porque contrario a lo que prometieron hasta el cansancio, no, nunca fuimos Dinamarca. ¡Mentira! La Secretaría de Salud aclaró que el hospital dispone de una casa de descanso digna y segura para que los familiares puedan pernoctar, y aclaró que el hospital cuenta con los insumos necesarios para todos los pacientes. La institución detalló que tan solo del lunes 12 al jueves 15 de enero se realizaron 2.273 consultas externas. 4. El SAT realizará un congelamiento masivo de cuentas en enero de 2026. ¡Mentira! El SAT no puede congelar cuentas bancarias. La institución aclaró que no tiene atribuciones extraordinarias para bloquear cuentas. Desmintió que aumente la fiscalización a inicio de año o que actúe de forma arbitraria contra los contribuyentes. 5. El SAT vigilará y multará a quienes hagan tandas. ¡Mentira! El SAT aseguró que las tandas no son ni serán un objetivo de fiscalización y negó que existan operativos o multas contra quienes organizan o participan en tandas. Gracias, Presidenta. Gracias.